Uso del taladrado. Como norma general, siempre que se pueda, es aconsejable la utilización de un soporte vertical o un taladro de columna. Si no se cuenta con un soporte vertical, deberemos sujetar firmemente el taladro con buen pulso. La fuerza que se ejerza sobre el taladro no debe ser exclusiva, y sobre todo, debe ser uniforme. Las revoluciones del taladro deben ser menores cuanto mayor sea el diámetro de la broca y cuanto mayor sea la dureza del material a trabajar. Con un taladro electrónico veremos rápidamente la velocidad óptima, que se comprobará cuando más viruta salga o cuando más rápido entre la broca. En taladros pasantes existe el problema del rompimiento del material a la salida de los mismos. Esto se debe a la presión que se ejerce sobre el taladro justo antes de traspasar el material. Al estar presionando fuertemente llega un momento en que, debido a la delgadez de la capa que queda por traspasar, ésta se rompe por presión y no por el corte de la broca. Esto da lugar a rompimientos considerables en materiales de obra y a astillamientos en la madera. Para evitarlo, en lo posible hay que usar brocas bien afiladas y ejercer poca pero uniforme presión cuando se está acabando de taladrar. También se puede solucionar en parte este problema poniendo, si es posible, un material por detrás a modo de sufridera. La sufridera debe estar firmemente sujeta a la pieza y en total contacto con ella. En materiales blandos y homogéneos y en metales es menor este problema y se soluciona con una pequeña lima para eliminar las posibles rebabas que quedasen. Cuando se taladren piezas de pequeño espesor es muy conveniente que estén firmemente sujetas o también fijarles una sufridera por detrás, para evitar el efecto de tornillo que se produce cuando, al traspasar la broca el material, la pieza sube por la misma con posibilidades de provocar un accidente. Accesorios para el taladrado. Para determinados trabajos de taladrado podemos utilizar algunos accesorios. Principalmente el soporte vertical, la mordaza de sujeción y los topes de broca. El soporte vertical fija el taladro verticalmente convirtiéndolo en uno de columna. Esto es adecuado para mejorar la precisión del taladro y para ajustar la profundidad cuando se trate de un orificio ciego. Además, este accesorio se hace imprescindible para taladrar determinados materiales frágiles o para algunos trabajos especiales. El soporte vertical puede ayudar en otras tareas convirtiendo el taladro en fijo y teniendo, por lo tanto, libertad de movimiento con la pieza a trabajar. Cuando queramos sujetar firmemente la pieza a taladrar se hará necesario el uso de una mordaza que lo fije a la base del soporte vertical. 1. Soporte vertical y mordaza de sujeción. 2. Tornillo de banco y sargentos o gatos. Cuando necesitemos sujetar firmemente la pieza u objeto a taladrar, necesitaremos la ayuda de un tornillo de banco y sargentos o gatos. El tornillo de banco se ancla firmemente al banco de trabajo y sirve para manual de carpintería 41 sujetar objetos aprisionándolos entre sus dos mordazas. Los elementos grandes pueden sujetarse al banco o a una mesa mediante sargentos o gatos. 3. Tope de profundidad del taladro y topes de broca. Cuando queramos hacer un taladro ciego con una profundidad exacta, podemos utilizar un tope de broca. Este elemento consiste en un anillo con uno o dos tornillos prisioneros. Se introduce el anillo en la broca y se fija a ella con los tornillos a una distancia de la punta igual a la profundidad del orificio. Casi todos los taladros modernos traen una guía con tope en el propio taladro para esta misma función. Aunque puede usarse sin problema, para una mayor precisión es aconsejable la utilización del tope de broca. 4. Detectores de metales. Es muy útil cuando queremos taladrar una pared y tenemos dudas de si pasa alguna conducción de agua o de electricidad en el punto a taladrar.